Buenos días, amada iglesia. Me complace saludarlos nuevamente hoy en estos momentos que estamos atravesando y qué bueno que Dios nos permite el tiempo de mantenernos conectados, afirmados con la palabra y aunque nos extrañamos este tiempo de estar juntos, mutuamente siendo edificados, podemos afirmarnos en su palabra, sabiendo de que aunque no es lo ideal, seguimos siendo iglesia, seguimos siendo ese remanente de Dios que Él ha permitido levantar para esta hora trascendental. Y allá donde usted está, en su casa, en todo lo que usted está atravesando, donde quiera que esté con su familia, yo le invito a que disponga su mente, su corazón, tanto como lo hacía en este momento cuando venía, en este espacio, que disponga su mente, su corazón, su tiempo, todo su ser, para dedicar intencionalmente esta hora o esta hora y media, lo que sea, a recibir, a ser edificado, a crecer en Dios, a enfocarse realmente en Él y a poder que Dios sea afirmando su corazón y usted sea un instrumento ahí también de bendición y de reino. Me complace entonces saludarnos, déjanos también sus saludos, saber que usted está pendiente, conectado en las redes, ahí donde usted está en este momento sintonizándolo. Comparta, por favor, ahora, antes de comenzar el mensaje, a los demás, haga un clic y muchos a nivel de las naciones se pueden conectar también. Así como se conectan y conocen en cuestión de horas una noticia mundial, también pueden conectarse y conocer y edificarse en cuestión de segundos si usted comparte el mensaje y Él los hace partícipes. Entonces, por favor, hágalos y déjenos también su saludo. Nosotros queremos saber que usted está ahí pendiente, que está presente, que no está ausente. Por lo menos ustedes saben que yo estoy aquí todos los domingos afirmando, queriendo poner una palabra de esperanza en sus corazones, pero también quisiera saber de parte de ustedes que están ahí, que están conectados y que están presentes. Quiero compartirle hoy una palabra, un mensaje que lleva por título ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es una pregunta, ¿hasta cuándo? Y es una pregunta porque creo que cada uno de nosotros es la pregunta que de una u otra manera nos estamos haciendo en estos momentos difíciles. No se necesita ser un experto para saber que estamos viviendo en tiempos muy trascendentales. Las mismas circunstancias nos muestran eso. Podemos ver la corrupción y la injusticia en las naciones. Nos podemos dar cuenta también de la inmoralidad, la violencia, la falta de cuidado, la depravación del hombre, tanta cantidad de cosas que vemos en las naciones que nos hacen dar cuenta de la necesidad misma de que estamos viviendo tiempos difíciles. Y a esto también se le suma la condición actual que estamos atravesando con el coronavirus, una situación que aumenta cada día y cada día parece empeorar. De hecho, las estadísticas ya muestran que alrededor de más de 1 millón de personas ya han sido contagiadas en todo el mundo. Más de 65,000 personas han muerto y esto realmente no para. Sigue aumentando. La situación entonces es difícil, aún en Estados Unidos. Ya se convirtió este país como el país de mayor riesgo, donde hay mayores contagiados. La semana pasada usted puede darse cuenta, ha sido testigo de cómo se hizo el anuncio oficial de la extensión de distanciamiento social, esto que estamos enfrentando hoy en día y por la cual yo hoy le estoy ministrando y usted está ya desde su teléfono, donde sea, sintonizándome, este distanciamiento por 1 mes más y no sabemos cuánto tiempo durará. El caso es que la amenaza sigue, el riesgo aumenta, los trabajos están paralizados. Y a nivel internacional y local la situación sigue siendo difícil. Pero más allá de esto, se le suma todavía los problemas, dolores, aflicciones y situaciones personales difíciles que cada uno de nosotros llevamos, que hacen que entonces nuestra situación sea todavía aún más difícil. Es ahí cuando nosotros nos preguntamos, es ahí cuando viene la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Dios, esta situación? ¿Cuánto tiempo tendré que enfrentar esto? ¿Cuánto tiempo durará esta adversidad?
¿Cuánto tiempo parece que prosperará el impío? ¿Cuánto tiempo tendré que soportar este dolor que me invade? ¿Cuánto tiempo durará esta calamidad? Y es una pregunta válida. De hecho, es una pregunta que los hijos de Dios se han hecho, es bíblica y se han hecho alrededor de la historia. Pero ante esa pregunta es interesante saber que hay una respuesta. Y la respuesta está aquí. Dios tiene una palabra relevante hasta esa pregunta, ante esa pregunta para nosotros en el día de hoy, en esta hora. Y por eso quiero entonces afirmarte esto. Que esa pregunta que tú y yo nos hacemos, o tal vez no nos la hacemos verbalmente, pero no lo pensamos. Todos lo hemos pensado. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? Pero es hermoso que para esa pregunta hay un mensaje relevante a esta situación actual de parte de Dios. Y esa respuesta está aquí. Y quiero llevarlo a una palabra realmente que tiene que ver con el enfoque de lo que estamos viviendo hoy en día. Es una palabra de Dios para nosotros muy, muy pertinente, muy relevante, muy necesaria en la actualidad, que está en el libro de Habacuc. Habacuc es un libro muy pequeño, solamente tiene 3 capítulos muy cortos, pero tiene un mensaje muy trascendental para nosotros el día de hoy. Que si podemos entenderlo en su contexto, que es donde quiero llamar su atención, si usted puede ir al libro de Habacuc ahí en su Biblia, si puede entender el mensaje de Habacuc en su contexto, puede entonces entender la profundidad de tener una visión clara y enfocada en los tiempos de Dios y de estos tiempos difíciles que enfrentamos. Ahora, ¿quién fue Habacuc? Es interesante conocerlo para compartirle. Permítame decirle quién fue Habacuc. Habacuc fue un profeta de Dios que en esencia profetizó 600 años antes de Cristo que el pueblo de Dios sería invadido en 3 ocasiones por los babilonios. Ese en esencia fue el llamado y el rol del profeta Habacuc. 600 años de Cristo, él profetiza a su mismo pueblo de Israel que los babilonios los invadirán en 3 etapas. Él profetiza eso. Pero antes de él entender el plan y propósito de Dios que le revela para con su pueblo, antes de él entender el propósito profético que Dios tenía para con su pueblo, Habacuc estaba en incertidumbre como lo estaba Job, Jeremías y como lo estamos la mayoría de nosotros el día de hoy. Se cuestionaba ante la maldad que veía en sus días. Se cuestionaba ante la injusticia que percibía a sus ojos a su alrededor y en su nación propia, en su misma nación. Él antes de entender el tiempo de Dios, antes de entender el obrar de Dios, él también se cuestionaba y estaba en este dilema de la pregunta ¿hasta cuándo? Es por eso que este mensaje tiene relevancia para nosotros el día de hoy. Si usted va al libro de Habacuc, se dará cuenta que es un diálogo entre Habacuc y Dios, donde Habacuc le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? Ese era el problema, ese era el drama en la vida personal de Habacuc. ¿Hasta cuándo? Quiero citarle en el primer capítulo, versículo 1, si usted puede ahí en su casa, en su escritura, leerlo allá conmigo, leémoslo juntos, dice de esta manera: la profecía que vio el profeta Habacuc, y empieza el profeta a cuestionar. ¿Hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué, Dios, me haces ver inequidad y haces que vea molestia? Esa es la incertidumbre de este hombre. Este es el hasta cuándo. Entra en un dilema entre la situación que está enfrentando y lo que él entiende de parte de Dios. Por eso es que en medio de esa incertidumbre, en estos 3 capítulos cortos, hoy quiero mostrarle, hoy quiero ministrarle a su corazón por el Espíritu, si usted me lo permite, de cómo nosotros podemos entender nuestra situación actual, reorientarnos y entender que el hasta cuándo pase de convertirse en un lamento a una respuesta y posición confiada en Dios. Porque si es verdad que Habacuc empieza cuestionándose en medio de su situación en hasta cuándo,
Pero ese dilema personal se resuelve cuando usted analiza los versículos. Por eso en 3 capítulos, hoy vamos a estudiar este libro que es corto, son 3 capítulos. Y es sorprendente cómo al estudiar cada capítulo, este hombre va progresando, va reorientándose, va de lo menos a más, sube de un nivel a otro. Y es lo que yo quiero para nosotros como hijos de Dios en medio de la situación personal, global, que nos estamos preguntando, en medio de este aislamiento que no sabemos cuánto durará, en medio de esta pandemia y cualquier situación que enfrentemos que no encontramos respuesta. En medio de esto quiero enfocarte para encontrar lo mejor en Dios, sabiendo de que en Él hay una respuesta adecuada a nuestra inquietud. Entonces quiero llevarte en cómo enfrentar nuestras dudas y hallar seguridad en Dios. A través de estos 3 capítulos mostrarte en cada capítulo el nivel del profeta Habacuc nos enseña, pero en ese nivel hay una enseñanza y palabra de Dios para nosotros a su inquietud y a su pregunta inicial de ¿hasta cuándo? El primer nivel que le quiero hablar y que menciona la Escritura es de una preocupación de desesperanza. Una preocupación de desesperanza. Es decir, Habacuc no esconde su problemática. Él no esconde su queja ante Dios. Él no esconde su incomodidad. Él no esconde su confusión. Él entiende que está lleno de confusión, pero no la esconde. Él se las pone ante Dios. No esconde su desespero. No esconde su inquietud. Y en sí, su inquietud y el corazón del problema de Habacuc es que él no percibe la justicia de Dios. Para él, aparentemente, está reinando la injusticia y la justicia de Dios está aislada. Y hay 2 cosas que quiero llamarle a su atención, que a Habacuc le preocupa, que a nosotros nos refleja también en nuestra vida, que él no entiende en cuanto a Dios y que muchas veces también nos lo hemos preguntado. Primero, ¿por qué Dios está en silencio e inactivo? Es lo que a Habacuc le preocupa. ¿Por qué Dios está en silencio e inactivo? ¿No le ha pasado muchas veces a usted que percibe eso también? Dios está como en silencio e inactivo. A Habacuc le preocupa eso. Por eso le entra en una preocupación de desesperanza. Versículos 2 y 4 nuevamente dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, de mis ojos, de mi alrededor. Y pleito contienda se levanta, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, note, por eso sale torcida la justicia. Este fue el primer problema que desconcerta al profeta. Para él no concebía que realmente la justicia de Dios estuviera reinando. Él miraba al mundo de su día y lo veía al revés. Lo veía como el impío reinando, como la injusticia gobernando. La ley no se cumplía, operaba la rencilla, la destrucción, la violencia. Legalmente no se protegía a los inocentes, sino que se tomaba como culpables y a los culpables como inocentes. Los gobernantes y los oficiales manipulaban, rechazaban, torcían la ley, operaban y hacían lo que quisieran en medio de las naciones. En medio de eso también estaba el pueblo de Israel afectando esa misma situación, viviendo lo mismo. La ley estaba torcida en todos sus ámbitos. Toda la nación sufría debido a la iniquidad del gobierno. Es ahí que el profeta dice: ¿hasta cuándo lloraré y clamaré a ti y no me escuchas? ¿Hasta cuándo tendré que ver esta situación? ¿Hasta cuándo tendré que enfrentar lo que está pasando? ¿Hasta cuándo durará esto? Porque pareciera que Dios no le contestaba, porque pareciera que Dios no le respondería, porque pareciera que Dios estaba cruzado de brazos y realmente él estaba inactivo, en silencio y ausente de la injusticia, del mal que estaba pasando, y el pueblo de Israel entonces iba en picada cada día. Sin embargo, hay algo interesante y algo de esperanza para nosotros el día de hoy, para la iglesia, para los hijos, y es que Dios sí le responde. Cuando usted nota el versículo 5 en adelante, por tiempo no lo leo en su casa, que tiene tiempo, ahora tiene tiempo para estudiar.
el versículo 5 al 11, se dará cuenta que Dios le responde y le deja saber que la maldad de su propio pueblo no pasa desapercibida, que la injusticia que Habacuc está observando, que la situación y la adversidad de la cual él se queja, en ningún momento Dios es ciego a eso, sino que Dios está obrando. Para sorpresa de Habacuc, Dios no es que va a obrar, Dios, ella estaba obrando. Y Dios lo que estaba haciendo era preparando y levantando, note esto interesante, al mismo imperio babilónico para establecerlo como un instrumento de justicia y de juicio para las naciones y para el pueblo de Israel. Eso es lo que le está dejando saber a Habacuc. En otras palabras, Dios es más justo de lo que Habacuc piensa. Lo que pasa es que Habacuc no lo percibía. Cuando él le cuestiona eso a Dios, Dios le deja saber en los versículos siguientes: yo estoy operando, yo estoy trabajando, estoy levantando un pueblo, voy a establecer mi justicia. Y este instrumento en el cual mi justicia se manifestará y traeré corrección a las naciones y aún al mismo pueblo de Israel, será a través de los babilonios. Y esto es importante entenderlo, que muchas veces nosotros nos desesperamos, entramos en preocupación, en desespero, en confusión, es porque precisamente no percibimos que Dios está obrando. Para nosotros, nuestra percepción es que Dios está en silencio, inactivo, en medio de lo que está pasando. Por eso nos cuestionamos y nos preguntamos: ¿hasta cuándo? Para nosotros es como si nuestras oraciones llegaran al techo, Dios no las respondiera. Vemos cómo el mal sigue operando, vemos cómo el virus se propaga, vemos cómo la muerte no se detiene, sino que aumenta y aún empeora. Vemos cómo a esto se le suman nuestros dolores personales, vemos aún la violencia, la moralidad, vemos cómo aún el impío prospera y el justo realmente parece que le va mal en todo. Esta es la agonía que realmente nosotros enfrentamos. Pero lo interesante es que Dios está mirando los tiempos difíciles y ante esta injusticia y violencia y inmoralidad, Dios nos enseña algo interesante. Y es que Él está obrando. Porque nada está más lejos de la realidad de creer que Dios está ausente. Nada está más lejos de la realidad de creer que Dios está distante, que Dios está en silencio. Aún en medio de esta situación actual que estamos atravesando, que pensamos que no hay solución actual, Dios ya está orando. Dios ya está operando. Dios ya es consciente. Dios ya está juzgando. Dios ya está estableciendo su propósito. ¿Cuán cierto eso es verdad para nosotros? Aunque parezca inactivo y en silencio. Así que nunca deberíamos creer que nosotros somos más conscientes de la realidad actual de lo que es Dios mismo. Nunca deberíamos llegar a pensar de que yo veo más a profundidad la dimensión del problema de lo que Dios mismo puede ver. No puedo llegar a creer que mis ojos pueden ver más de lo que Dios ve. Que mi nariz puede oler más el pecado, el dolor y la adversidad de lo que Dios puede olerla. No. Dios es consciente de todo eso. Dios está trabajando, operando y está usando los instrumentos que Él, como Él quiere, percibe y determina levantar para establecer su propia justicia y propósito. Él lo está usando en este momento. En este momento donde no vemos solución, Dios ya está usando sus instrumentos. Ahora, esto es lo que lleva a la segunda preocupación, confusión y tal vez queja del profeta Habacuc. Porque la primera era: Dios está ausente. Dios parece no hacer nada. Me hace ver iniquidad. Ahora, Dios le hace saber que no, que Él está trabajando. Entonces, ante esa respuesta, viene la segunda preocupación y es: ¿cómo Dios puede usar a una nación impía en una causa santa? ¿Cómo Dios puede usar una nación impía en una causa santa? Versículo 12 del capítulo dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? Note que es otra pregunta a la respuesta de Dios. No moriremos. Oh Dios, para juicio lo pusiste.
Tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores, que son los babilonios? Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Habacuc no podía entender cómo Dios levantaba una nación impía para juzgar, castigar y corregir al mismo pueblo de Israel, para castigar a los mismos judíos. El profeta conoce lo perverso que son los babilonios. El profeta conoce los malvados que son ellos. El profeta conoce lo idólatra que son ellos. Por eso es que no percibe, no logra comprender cómo es que Dios entonces va a levantar a estos impíos para juzgar a su propio pueblo. Él se queja entonces de que Dios levante a un pueblo malvado para juzgar a un pueblo que es mucho menos más malvado que aquel que le va a juzgar. Por eso dice: ¿por qué miras distraídamente a los traidores y te quedas callado cuando el impío se traga al hombre más justo que él? ¿Puede un Dios santo sentarse y ver a su pueblo que lo atrapan como un pez y lo pisotean como un insecto? Versículo 14 y 15. Eso es una versión amplificada. En otras palabras, es verdad que hemos pecado, dice Habacuc. Es verdad que merecemos tu castigo, pero ellos son más pecadores que nosotros. Es verdad que nosotros, pero realmente nosotros no estamos tan mal como ellos. Ellos son los caldeos. Si alguien merece castigo, son ellos. Y parece que esta era la cuestión que le molestaba al profeta Habacuc. Y creo que muchas veces también es lo que nos cuestionamos en medio de nuestra aflicción, en nuestro pensamiento. Sí, es verdad que yo me he equivocado. Es verdad que yo merezco la corrección de Dios. Pero yo no soy tan pecador como el mundo. Sí, es verdad que yo he cometido cosas graves. Pero mire el mundo perverso. Yo no soy tan malo como ellos. Y perdemos de vista y pasamos por alto que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, para establecer sus propios propósitos. De hecho, aún pasamos por alto que el mismo juicio de Dios no comienza con el mundo, comienza con la iglesia. Eso es lo que pasamos por alto. Sí, es verdad que el mundo merece la corrección, porque el mundo, esto es una necesidad para el mundo. Esto lo que está pasando, dice la gente, es un llamado para el mundo, porque el mundo se ha apartado. Y olvidamos que nosotros también nos hemos apartado de Dios. Sí, es verdad que el mundo ha actuado mal contigo y te ha dado la espalda, pero olvidamos también que nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Por eso es que constantemente no percibimos lo que dice la Escritura, que el juicio comienza ¿con quién? Con su iglesia. Si usted va a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice de esta manera: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? ¿Se puede imaginar eso? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto es tremendo, pero lo pasamos por alto. Esta situación que Dios está permitiendo hoy es una situación de juicio. Pero para nosotros, la iglesia no es de un juicio de destrucción, es un juicio de purificación. De purificación. Olvidamos que Dios usa los mismos instrumentos, a veces que a nuestro modo de ver no compaginan, porque no son más impíos que nosotros, yo soy más digno que Él para establecernos juicio. Pero Dios lo ha hecho así, lo hizo así con su pueblo de Israel, lo hizo así con los discípulos, levantó a Roma para juzgar a una misma iglesia, levantó a las Babilonias, a los asirios para juzgar su pueblo de Israel, y Dios lo seguirá haciendo, levantará a las naciones para darle un mensaje a su misma iglesia. Entonces eso es lo que Habacuc empieza a entender en su preocupación desesperada. ¿Hasta cuándo? Y Dios le responde: tranquilo, tranquilo. Yo estoy obrando. Yo traeré justicia. Yo traeré orden.
Esto no durará para siempre. Estoy levantando esos instrumentos. Tenemos que entenderlo, que a veces no son los que a nosotros nos parece. El punto es que así como Abacú el profeta estaba lleno de preocupación en medio de su situación, nosotros también podemos llenarnos de incertidumbre, de duda, de confusión. No tenemos la respuesta hasta cuándo no. No tenemos la respuesta porque el justo parece no prosperar y el impío le prospera todo. No tenemos la respuesta. Es por eso que viene el desespero. Pero ahí viene entonces la afirmación de Dios. Ahora, no hay nada de malo con cuestionarnos. No hay nada de malo con preguntarnos. No hay nada de malo con entrar en preocupación. En eso no hay nada de malo. Aquí no hay ninguna censura de parte de Dios al profeta Abacú porque él le dice, ¿hasta cuándo, oh Dios? O porque él se cuestiona de que por qué va a usar a los babilonios para establecer juicio sobre su mismo pueblo de Israel, que es algo incoherente para él. Dios nunca le cuestiona por eso. La enseñanza para nosotros es que no hay nada de malo con quejarnos ante Dios. No hay nada de malo con preocuparnos. No hay nada de malo con estar confundidos y preguntarnos ante Dios. El problema es no quedarnos ahí. El problema es que cuando nos quedamos solamente en la queja y la preocupación de desesperanza, ahí es donde está la falla. Pero usamos esa preocupación y desesperanza para ir a un nivel mayor. Entonces, no hay ningún problema en que traigamos. De hecho, debemos abrir. Qué bueno que podamos abrirle a Dios a nuestro corazón. Oh Dios, ¿hasta cuándo? Pero no quedarnos ahí, ir a un siguiente nivel. Y es el siguiente nivel de que le quiero hablar, que está en el capítulo 2. El primer nivel lo vemos en el capítulo 1, que es una preocupación de desesperanza. Y el segundo nivel que nos enseña Abacú en medio de los tiempos difíciles es una posición de confianza. Versículo 1 del capítulo 2 dice de esta manera: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Observe que Abacú espera pacientemente en Dios. Es una posición confiada. Es decir, él tiene una actitud de esperar, de saber, de creer, de tener la convicción de que Dios le responderá, de que Dios va a actuar. Como un centinela que vigila desde una torre el exterior para cuidar y tener la seguridad de que todo está bien, este hombre se levanta también como un guardia sobre la fortaleza, afirmaré mi pie. Y esto no es literalmente, sino que realmente él está tomando una actitud, una posición vigilante ante Dios, como un profeta que entra en intimidad, que entra en comunión para escuchar la voz de Dios, sintonizarse. Porque los profetas, recuerde que son llamados los atalayas, aquellos que tenían el mensaje de parte de Dios, pero lo entendían y lo conocían en lo secreto. Sabía que Dios le respondería en el secreto para comunicar su mensaje. Él dice, yo tengo la convicción y la confianza de que Dios me va a responder tocante a mi queja, a mi preocupación. Yo creo que Dios, él fue a un nivel mayor, no se quedó en la preocupación, sino que pasa a una posición confiada, de confianza. Él me responderá. Y aquí hay una enseñanza y un principio importante para nosotros, que a veces debemos estar recordándolo todo el tiempo. Y es que Dios nos hablará, afirmará, podemos discernir su voz en nuestro tiempo de personal, en nuestro tiempo de intimidad, en nuestro tiempo devocional, como usted le quiera llamar, como usted lo haga. Pero de esa manera en que nosotros podemos sintonizar el mensaje de Dios y por ende tener algo que decirle a los demás. En otras palabras, quien no escucha a Dios en privado no tiene nada que decir en público. Yo lo he dicho muchas veces, aquel que no escucha a Dios en privado no tiene nada que decir en público. Y esto no lo digo yo, esto está ilustrado en la Escritura, porque Dios mismo critica a aquellos que hablaban cuando no habían estado en el secreto íntimo de Dios para comunicar su mensaje. Jeremías dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó?
No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en su lugar íntimo, en el tiempo íntimo con Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Quien no tiene un tiempo de intimidad, quien no escucha a Dios en el secreto, no tiene nada que decir en público. Por eso es que este hombre pasa a una posición de confianza. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, porque sé que Él me responderá tocante a mi queja. Note que después de que Dios le dice que usaría a una nación pagana para juzgarlo, este hombre no se queja contra Dios. Este hombre no se resigna, este hombre no es indiferente, este hombre no se vuelve incrédulo. Uno que haría mucho, bueno, va a usar una nación pagana para juzgar a sus mismos hijos, y donde él está también, porque de hecho, dígase de paso, él también está ahí. Él no queda excluido de eso. Sin embargo, después de que Dios dice, ok, usaré a los babilonios para invadirlos, asediarlos y traer juicio. Y el juicio, entiéndase bien, para ese tiempo, en contexto cultural y geográficamente, no era que Dios traía a los babilonios con un mensaje, así dice el Señor, arrepiéntase. No. Los babilonios venían a arrasar, a matar, a destruir, a violar y a acabar con toda Jerusalén. Ese era el juicio. No es que los babilonios estaban entendidos en lo que estaban haciendo. Ellos estaban en su mal y en su pecado, pero Dios los estaba usando. Ese era el juicio. Y ese juicio también lo tendría que enfrentar, no porque era culpa de Habacuc, pero estaban entre el mismo pueblo de Dios. Por eso es que hoy muchos de nosotros estamos también expuestos a esa misma situación, que puede ser como un juicio, puede ser como un llamado de atención, pero estamos expuestos. ¿Por qué? Que somos parte también de este remanente de la iglesia de Dios. Pero por eso aún mayor este mensaje para nosotros de esperanza. Y es lo que quiero mostrarte. Que Habacuc no se aparta ni deja de creer en Dios, ni se enoja con Dios. Todo lo contrario, este hombre no se vuelve incrédulo, sino que dice, en Él esperaré, tocante a mi queja. Tocante a mi queja, porque sé que Él me hablará, porque sé que Él me responderá. No hay pecado en quejarnos. Lo importante es creer que Él nos responderá. No hay nada de malo en cuestionarnos, en dudar. Lo importante es llegar y pasar a otro nivel de confianza que Él hablará a nuestro corazón. ¿Sabe? Y Dios en efecto le respondió. Versículo 2 del capítulo 2 dice, y Dios me respondió y dijo, escribe la visión y declararán tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo Habacuc, porque sin duda vendrá, no tardará. Oh, yo le estoy ministrando a alguien que puede estar viéndome en este momento. No tardará. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es, Habacuc, no te preocupes. Tengo un plan y un calendario. Dalo por hecho que se cumplirá. Escríbelo. Ponle la firma. Se cumplirá. Apuesta tu vida en ello. Vendrá. Haré que se cumpla cada palabra que he hablado. Los impíos serán juzgados y los justos sobrevivirán. Así que no te preocupes, Habacuc. Oh, gloria a Dios. Y esto trae esperanza para mi vida hoy. Y espero que lo traiga también para su vida y para cada uno de nosotros. Dios le asegura esta verdad a Habacuc y se la afirma por medio de 3 cosas interesantes que tienen relevancia para nosotros hoy en medio de la situación, para su vida, para mi vida. Y estas 3 cosas son algo poderoso en medio de los tiempos difíciles que estamos atravesándole. ¿Cuáles son estas 3 cosas que le dice a Habacuc para afirmarlo en su fe? Le dice la primera, el justo por su fe vivirá.
Versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hay dos clases de personas que se mencionan aquí implícitamente, que son los justos y los injustos, los impíos y los elegidos. Los impíos obviamente se enorgullecen debido a que confían en sus mismas habilidades, pero los justos son humildes porque confían en Dios. Y Dios está refiriendo propiamente a Babilonia y al remanente del pueblo de Israel. Es Babilonia la que va a terminar enorgulleciéndose, confiando en su propia destreza, habilidad y ejército. Y Dios sobre eso los va a juzgar. Pero el remanente justo de Dios, que ha confiado en Él, los va a cuidar, los va a guardar. Dice: el justo por su fe vivirá. Note que este es uno de los versículos más trascendentales e importantes en toda la Escritura. Es tan importante que este versículo pasa a ser el núcleo del Evangelio. Porque creemos que la primera vez que se menciona eso es en Romanos. Pero es interesante que esto se menciona por primera vez en Habacuc. El justo por su fe vivirá. Y es tan interesante esta verdad que se menciona en 3 de los libros trascendentales en la Escritura del Nuevo Pacto. En Romanos, en Gálatas y en Hebreos. 3 veces se menciona: el justo por su fe vivirá. Lo que significa en esencia es que los justificados, que somos los justificados aquellos que hemos creído en Cristo. Que somos justificados por fe y que también por fe vivimos. Y note que ese pasaje es tan poderoso que el Nuevo Testamento lo cita 3 veces porque pone la fe como la causa de nuestra justificación y la justificación como el medio de nuestra fe. Lo voy a repetir. Cuando la palabra dice: el justo por su fe vivirá, implica una verdad poderosa que está en 2 dimensiones, y es que la fe es la causa de nuestra justificación, pero la justificación es el medio de nuestra fe. En otras palabras, yo soy justificado porque tuve fe, y debido a que soy justificado, tengo fe. Y esto es hermoso en las Escrituras, porque dejan a un lado el mérito, las obras, la habilidad, la esencia, la capacidad humana, que muchas veces creemos que eso es lo que nos hace aceptos ante Dios y que eso es lo que nos va a librar en medio de las situaciones difíciles. ¿Qué es lo que nos va a librar en medio de esta situación difícil? La destreza de un gobierno, la solicitud y capacidad y destreza de la medicina, la destreza de los millonarios economistas para llevar el país adelante. No, nada de eso. Lo que nos va a sacar de una situación difícil es la misma verdad que sacó la situación difícil en los tiempos de Habacuc, y es: el justo por su fe vivirá. Aquí no hay mérito de hombre, aquí no hay habilidad humana, aquí no hay destreza alguna del ser humano, aquí solamente hay una situación que viene de Dios como la causa y como el efecto, que es la fe. El justo por su fe vivirá. Y esto nos guarda entonces de creernos. Romanos capítulo 4 aprendemos más acerca de esta dinámica de creernos, que es por nuestras obras. Porque dice Romanos capítulo 4, versículo 3. De esta manera. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, no dice obró, no dice obedeció, aunque la obediencia es importante, o sea, la fe ya es una manera de obedecer, pero no es una obra como tal, humana. No dice ofrendó, no, dice creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por lo tanto, el énfasis no es que yo soy justo y tengo fe, sino que yo soy contado entre los justos por la fe en Dios.
Ese es el énfasis del texto. No es que yo soy justo y voy a tener fe para que Dios me libere. No, es que yo soy contado entre los justos por la fe en Dios. Porque note que no es Habacuc ni el remanente de Israel. Porque note que el pueblo de Israel tampoco es puro en sí mismo. No es que Habacuc y su pueblo merezcan la salvación y la liberación de Dios de una manera u otra. No es que realmente ellos son libres de cualquier falla en sus vidas. No. Ellos también estaban considerados como gente indigna. No eran dignos. Era por gracia. No eran justos en sí mismos. Eran injustos. Pero por Dios son considerados justos para ser salvos. Y esta es una promesa poderosa para nosotros en la medida de la situación que estamos atravesando. Esta es una promesa poderosa para nosotros en medio del coronavirus y de la pandemia y de la adversidad y de la crisis que estamos y que se avecina y que aún puede y creo que va a empeorar. ¿Cuál es? Que los justos por fe vivirán. Que no es por nuestra habilidad, dignidad, merecimiento, sino porque Dios mismo se encarga que nosotros seamos hallados justos delante de Él, creer en su evangelio y ser contados para ser afirmados, rescatados y cuidados por Él. No es que nosotros nos miremos a nosotros mismos y digamos qué capacidad que yo tengo, qué firmeza que yo tengo. Realmente a mí no me dio el coronavirus porque yo me cuidé mucho. Es que a otro le dio porque fue descuidado. Es que si supiera yo las máscaras que usé, me lavaba las manos todos los días, no salí. No, tu justicia, tu cuidado fue lo que te guardó. No fue tu justicia, tu habilidad. Que te llegue la crisis, no te llegue la crisis. Que te llegue la enfermedad, no te llegue la... No es por tu mérito. El justo por su fe vivirá. Y tú no eres justo por ti mismo, tú has sido justificado por Cristo. Y esa fe que tienes no te pertenece a ti. Efesios capítulo 2, Pablo dice, no es don tuyo, viene de Dios, no es algo tuyo, no es obra de hombre, sino que viene de Dios. Entonces note, esto en vez de deprimirnos nos anima. ¿Por qué? Porque yo no, por más que me cuide, no tengo el control. Por más que usted me está viendo que se cuide y hágalo, no estoy diciendo, siempre hay la gente que se va al extremo y malinterpreta. Cuídese, claro, sea sabio y diligente, pero entiende que tú eres cuidado por Dios nada más. No eres cuidado por los implementos que compra, porque desinfecta los alimentos, porque te lavas 20 veces al día. No, por eso no. Eres cuidado simplemente por Dios y porque estás llamado y elegido en un propósito eterno. Ahora, lo segundo que él le afirma en esta posición de confianza que él tiene es que la tierra será lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Versículo 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. La tierra en los días de Habacuc, para serles honesto, no era una tierra llena de gloria, no era una tierra llena del conocimiento de Dios. De hecho, se había alejado, como los días de hoy, de la esencia de la palabra, de la esencia de Dios. Abundaba el pecado, la avaricia, la inmoralidad, la violencia, la injusticia, la idolatría, como lo está hoy, como abunda hoy. Sin embargo, en medio de esos días, Dios le dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Y esto es maravilloso porque en medio de nuestro infortunio de hoy, la tierra se está llenando de una pandemia. Yo le quiero decir que en medio de esto, la tierra será llena del conocimiento de la verdad de Dios. La tierra se está llenando de crisis mundial y económica. Yo quiero afirmarle en una esperanza que la palabra lo establece como la estableció en los días de Habacuc. La tierra será llena del conocimiento de Dios. Ay, pastor, pero es que si supiera, ¿cómo me puede decir eso? Si lo que yo veo a mi alrededor realmente es todo lo opuesto. Yo no veo realmente que sea llena del conocimiento de Dios. Realmente cuando veo violencia, veo maldad, inmoralidad, veo un evangelio que no es el correcto, veo abuso, veo realmente que la gente se ha alejado de la esencia del propósito de Dios, lo veo. Yo también lo veo, créame que yo también lo veo. Y esas mismas realidades también la vio Habacuc. Pero en medio de esas realidades que Habacuc ve y que Dios le muestra a Habacuc, es interesante que Dios le afirma su misma justicia y le afirma que Dios
quien terminará reinando. Porque note que hay 5 cosas y actitudes que Dios termina afirmando su dominio en medio de la perversidad y el pecado que abundaba en la tierra en esos días. Versículos 6 y 8 dice: ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! Se está refiriendo a los saqueadores, las naciones, Babilonia, el aprovechado. Pero si usted sigue leyendo, se dará cuenta que Dios va a decir y establece: este será derrotado. El victimario se convertirá en víctima. Versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Es decir, los honestos, los tramposos, los mentirosos, ladrones, serán descubiertos. Eso dice el versículo 9 y 11. Versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Los que usan la violencia para lograr sus propios medios en nombre de progreso también serán destruidos. La tierra estaba llena de eso. Pero mire también de qué estaba llena la tierra. Versículo 15. Ay del que da a beber su prójimo. Ay de ti que le acercas a tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Los perversos, desvergonzados, que piensan que es correcto lo que ellos hacen, que no están mal, que en nombre de su perversión la nombran como libertad de expresión, que hacen con su cuerpo y su sexualidad como lo que quieren y la presumen como honra, serán avergonzados y quebrantados. Versículo 15 y 17 lo dice. Versículo 18 y 19. Ay de que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. En otras palabras, hay el que adora imágenes muertas. Los creadores de ídolos y los dadores de imágenes serán avergonzados y quedarán en vergüenza por su estupidez e ignorancia. En medio de eso que estaba en ese momento, idolatría, perversión, robo, injusticia, Dios dice: estableceré mi justicia. Y la tierra no será conocida por eso, sino por el conocimiento de mi propia gloria. ¿Cuál es el punto, mi querido hermano, persona que me está sintonizando? Que Dios va a establecer justicia. Que Dios no es que a lo que está pasando en este mundo cierra los ojos y se hace como si nada estuviera sucediendo. No. Dios no es que barre la maldad y el polvo de la perversidad del hombre y lo esconde debajo de la alfombra para que se note menos. No. Todo perverso, todo ladrón, todo mentiroso, todo corrupto, todo injusto, todo impío, delante de Dios será juzgado. Su justicia será magnificada, establecida, y los justos serán cuidados. Y esto para mí me trae garantía entonces, porque lo que significa para nosotros los hijos de Dios y para la iglesia, aún en medio de estas naciones, es que lo que se va a conocer en medio de estos tiempos difíciles no es la corrupción del político, no es la avaricia del empresario, del negociante que está sacando ventaja de la crisis, no es la perversidad del hombre. No. En medio de esto lo que terminará reinando es el conocimiento de la gloria de Dios. Es Dios. Las noticias y los medios no se llenarán de la última de fracaso del corrupto. Yo hablo y afirmo lo que dice la palabra: la tierra será llena del conocimiento de Dios. Así como en momentos, en instantes y en segundos se conoce la tragedia, el pecado de una nación, la pandemia y la crisis mundial, así también se conocerá en segundos el conocimiento y la gloria de Dios, y todo mundo verá y conocerá la misma majestad de Dios obrando en poder y gloria. Eso es lo que dice, es Dios quien triunfará. Mi amado hermano, sucedió en el año 539 antes de Cristo. Dios cumplió esa palabra. Todas las naciones Dios las juzgó. Juzgó a Babilonia, la despedazó, la pulverizó, cuidó a su remanente de Israel, a los justificados. Dios la cumplió. Por eso le dijo al profeta: espérala, porque aunque tarde, llegará. Y esa palabra se cumplió en un sentido literal y obviamente en un sentido mesiánico y profético en Cristo. Pero para nosotros también se cumplirá. No es el pecado, la mentira, la que abarcarán las páginas y los medios de nuestra revista. ¿Sabe qué será?
será el conocimiento de la verdad del Evangelio de Dios. No será la fama del ministro, la portada de su libro, será la esencia pura del Evangelio y la verdad de Dios. Por eso, en medio de tus miedos, expresa esta promesa a tu alma. La tierra será llena de su verdad. Ahora, lo tercero que Dios le afirma del capítulo 2, le dije que lo primero es: el justo por la fe vivirá. Lo segundo es: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y lo tercero es: Dios está en su santo templo. Versículo 20, Dios le hace esta afirmación a Habacuc para animarlo. Mas Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esto quiere decir que Dios sigue dominando. En otras palabras, lo que le estaba diciendo a Habacuc: yo sigo manteniendo, gobernando, juzgando, teniendo el control de todo. Yo sigo sentado en el trono. Porque Habacuc, en medio de su frustración, no se da cuenta de eso, pero cuando le dice Dios está en su santo templo, lo que le está indicando es que Él controla toda situación, que gobierna todo, que ninguna cosa se sale de Él, que no hay hombre, mujer, imperio, gobernante que esté por encima de Él. Por eso es que dice: calle delante de Él toda la tierra. Dios es el único que está controlando. Dios está controlando esta situación, aunque a nosotros parece que se salió de control. Y sabe, sí, se salió de control. Para el ser humano se salió de control. No saben qué hacer. Ninguna nación. La medicina no sabe qué hacer. Los políticos no saben qué hacer. Los grandes naciones mundiales no saben qué hacer. Los millonarios no saben qué hacer. No sabe, se les salió de las manos. Un virus tan pequeño se le salió de las manos. Pero ¿sabe qué es hermoso? Dios está en su santo templo, descansando, controlando, gobernando absolutamente todo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él no se le ha salido nada de control. Él no está reaccionando a este virus que está pasando. No, Dios no está replanificando. No, Él ya tenía esto en su agenda. Dios no está tomando un plan B porque esto salió más grave de lo que se pintaba. No, Dios lo tenía en su diseño, y bajo ese entendimiento es que tú y yo debemos comprender y mirar toda la situación bajo el entendimiento de la revelación de Dios. ¿De qué? De que el conocimiento de su gloria se manifestará en todas las naciones, y de que Él está gobernando sentado en su trono, en su santo templo. Es de esa manera en que debemos mirar las circunstancias. Porque si no la miramos desde esa revelación de Dios, quien tiene el control y gobierna todo, entonces sí nos vamos a desanimar. Entonces sí vamos a claudicar. Entonces sí vamos a quedar en desespero y no nos vamos a levantar. Por eso, como lo he dicho varias veces, no mires a Dios a través de tus circunstancias. Miras tus circunstancias a través de Dios. Si yo miro a Dios a través de mis circunstancias, veo un Dios inoperante, veo un Dios pasivo, silencioso. ¿Por qué? Porque la circunstancia se salió de control. Pero si yo veo las circunstancias a través de Dios, veo la circunstancia demasiado pequeña, porque Dios sigue gobernando, porque Dios sigue controlando, porque Dios sigue llenando, porque Dios sigue mandando, y porque todo se llenará de su gloria y de su conocimiento. Tal vez usted ha escuchado esa ilustración que cabe y va de la mano para este momento. Y aquel niño que le pregunta a su padre: papá, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? El papá, para mostrarle y explicarle cómo era Dios, lo lleva a mirar el cielo y le apunta hacia un avión y le dice: ¿lo ves? Así es Dios. El niño dice: pero es muy pequeño, ni siquiera se puede ver. El papá entonces lo toma y lo lleva al aeropuerto y lo pone cerca de un avión. ¿Lo ves ahora? El niño asombrado dice: papá, es enorme.
El papá entonces le dice, Dios es así. Dios siempre es grande y enorme. Pero la perspectiva que tú tengas de Dios depende de qué tan cerca tú estás de Él. Dios será mayor a tu vida dependiendo qué tan cerca tú estás en tu vida. Para ti Dios será algo lejano, pequeño, distante. No es porque Dios sea pequeño y distante, es porque tú estás distanciado de la revelación del conocimiento del Dios que está aquí. Pero si yo estoy cerca a su palabra, a su intimidad, cerca a su corazón, a lo que Él dice, mi Dios es demasiado grande y mi adversidad es demasiado pequeña, es diminuta. Y esto que está pasando puede sonar Daniel irresponsable, Daniel superficial, pero yo lo voy a decir. Lo que está pasando desde la perspectiva de Dios es una superficialidad. Es algo mínimo que Dios hace así, lo cambia y Dios lo ha permitido para nosotros purificarnos, para las naciones juzgarlas. Dios lo ha permitido para que nos reorientemos en nuestras prioridades. Yo lo he dicho muchas veces y lo voy a decir porque esta es la conclusión del aislamiento. El aislamiento concluye no en cuidarte del coronavirus. El aislamiento desde la perspectiva espiritual concluye en conectarte y priorizar, reorganizar tus prioridades. Entendiéndose que la prioridad como tal mayor es Dios. Lo segundo, esa segunda iglesia que Dios me dio, que se llama mi familia, mis padres, mis hijos, mi esposa. ¿No se ha dado cuenta que hay una privación de todo? Que ni siquiera se puede ir a vacaciones. Es que no es tiempo de vacaciones. Bueno, estoy aislado, pero lo voy a aprovechar y me voy de vacaciones. No se puede. Bueno, estoy aislado, pero voy a aprovechar, hablando de las mujeres, a ir al mall a hacerme unas compras. No se puede. Bueno, me voy a distraer un poco y voy a ir a un restaurante. No se puede. Bueno, voy a ir a un concierto. No se puede. Bueno, me voy a quedar en la casa a distraerme a ver el partido disfrutándolo. No se puede. Lo que Dios ha llevado a hacer es, te quiero simplemente conectando tus prioridades conmigo y con tu familia. Dios nos cercó absolutamente todo para llevar, tendríamos que ser muy ciegos para no entender el mensaje. Pero eso es lo que Dios quiere, que le percibamos en su revelación, que no nos miremos a nosotros mismos, que no miremos nuestras circunstancias, porque si no nos desanimamos, sino que pongamos nuestra mirada en lo alto, donde Él está sentado, donde Él reina, para descansar, porque en Él estamos escondidos. Colosenses 3:1 dice esta verdad: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque tú ya has muerto, porque vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ante ese enfoque, ¿quién se puede desanimar si yo estoy escondido en Cristo? Y si estoy escondido en Cristo, ¿qué daño me puede haber? ¿No? Por lo tanto, el segundo nivel del capítulo 2 es una posición de confianza. Y termino rápidamente afirmándote cómo termina el capítulo 3. Es el tercer nivel donde Habacuc se gradúa. El hombre empieza con una proclamación de desesperanza, luego pasa a una posición de confianza, pero termina con una proclamación de alabanza. Así concluye el capítulo 3. Es interesante ver cómo Habacuc termina proclamando alegremente la justicia de Dios y su bondad. Hoy yo voy a repetir eso. Es interesante darse cuenta que Habacuc termina proclamando, exaltando gozosamente la justicia de Dios y su bondad. Pero ¿cómo así? ¿No era este hombre aquel en el capítulo 1 el que estaba quejándose, desesperado de que Dios no actuaba y que era injusto en lo que hacía? ¿No es este mismo hombre que realmente ve que Dios está en silencio, inactivo,
Sí es el mismo hombre, pero aquí lo vemos en un grado de madurez, exaltando la incomprensible, incomparable, inquebrantable soberanía, justicia de Dios para con las naciones y con su propio pueblo. Observe cómo Él lo establece en el capítulo 3. Versículo 1, porque hay tres cosas interesantes que Dios le afirma aquí, que nos muestra de cómo esta proclamación de alabanza en Habacuc se manifiesta. Quiero que lo lea conmigo, leamos usted conmigo allá en su casa, vamos leyendo el capítulo 3 interesante y vamos a notar tres cosas interesantes para concluir rápidamente de cómo la proclamación de alabanza de Habacuc termina manifestándose. Primero él ora. El versículo 1 dice de esta manera: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Dios, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esta es una oración de fe de un hombre que le está pidiendo a Dios: Dios, apelo a tu bondad. Ya sé que tu justicia vendrá, ya sé que tu ira vendrá, pero en tu ira acuérdate de la misericordia. Ya sé que tú vas a actuar. El profeta ya reconoce que Dios está obrando y que en medio de los tiempos lo que le está diciendo es aviva. Y esta palabra aviva no se refiere a los avivamientos modernos que nosotros normalmente pensamos, que es crecimiento, que es multiplicación de personas, que es la gente cayéndose y riéndose y saltando como locos. No es ese avivamiento que cuando la palabra habla aquí de aviva, simplemente se refiere a que Dios mantenga su bondad para con el pueblo, para con su remanente, en medio del juicio que va a establecer. Porque Habacuc sabe que habrá juicio. Por eso él, en medio de esa proclamación gozosa, él la empieza declarando con una oración: Dios, acuérdate también de tu misericordia para con nosotros. Segundo, él medita. Él está convencido de que Dios juzgará a las naciones. Apela a su misericordia. Pero cuando está apelando a la misericordia de Dios, Habacuc medita. Esto es importante nosotros en este tiempo, meditar. ¿Cómo medita Habacuc? Para afirmar su confianza y proclamar en alabanza gozosa. Él hace un recuento de la historia de Dios con el pueblo de Israel, de su obrar, y recuerda cómo Dios ha obrado en los tiempos de Moisés, Josué y David. Y sobre esa verdad histórica se levanta para afirmar su confianza y proclamar la bondad, la misericordia de Dios en medio del juicio que va a establecer. Versículo 3 en adelante, mire cómo lo dice. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Todo eso es un recuento. No es futuro, es pasado. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, algo parecido como ahora, y de sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Dios, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco y los juramentos de las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz a lo alto, alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con una ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente.
caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Esto pasó con Moisés. Y oí, se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Note cómo termina. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc empieza a descansar que en medio de la invasión que va a haber, él tiene la seguridad de que Dios lo cuidará. ¿Sabe? Y sería bueno que en medio de esta situación que está pasando, en nuestras oraciones tengamos un tiempo para meditar, pero meditar recordando lo que Dios ha hecho. Porque es una seguridad para lo que Dios hará. El Dios que ha mostrado su ira y su justicia en tiempos pasados y su bondad con su pueblo y los justos, es el mismo Dios que manifestará su ira, su juicio en estos tiempos para con las naciones, el impío, pero es el mismo Dios que establecerá su bondad y misericordia para con los justificados, los que están en Cristo. Por eso podemos decir como Habacuc, si bien la pandemia avanza, si bien el coronavirus sigue, si bien la economía se desmejore, si bien la violencia se multiplique, si bien la ira de Dios venga, estaré quieto porque yo sé que mi Dios me cuida. ¿Usted lo cree? Mientras en el mundo sea oscuridad, para los hijos resplandecerá la luz. Y tercero, él canta. Termina esa proclamación cantando. Luego de esta grandiosa, afirmante declaración, él termina gozoso cantando. Versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, esto es conocido, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esta es una de las afirmaciones más bellas, esperanzadoras de todo el Antiguo Testamento. Porque es la versión del nuevo pacto de lo que Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces Habacuc dice, aunque todo a mi alrededor falle, aunque me sea quitado, aunque vengan los babilonios y destruyan los ganados, las ovejas, destruyan Jerusalén, aunque pase absolutamente todo eso, aunque acaben y saqueen con la ciudad y traigan destrucción y hambruna, sin embargo, yo puedo decir y declarar que mi fortaleza está en Dios, en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él no me dejará caer, Él no me dejará en el valle de la muerte. Él me llevará como una sierva que sobre los montes pueda andar. En otras palabras, Habacuc tenía una fuerza y fortaleza, no en él mismo, sino en la fortaleza de Dios. Él sabía que Dios le daba la fuerza necesaria para pasar el valle de sombra de muerte. Y esta es una verdad poderosa para nosotros los hijos de Dios. ¿Sabe? Tú no te hundirás en el valle de la sombra de muerte y necesidad. Dios te fortalecerá para que andes en el monte de la provisión. Claro que sí. Como dice el texto, Él es el cual es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Yo no me hundiré en el valle, yo caminaré sobre los montes como lo hace un siervo. Esta es una verdad para los justificados. Afírmela a su vida. Afírmela en su corazón. Porque para el contexto de hoy sería,
aunque en los supermercados no haya alimentos, aunque no haya trabajo en las calles, aunque falte la gasolina en el carro, aunque la empresa no dé sostenimiento, aunque el producto sea quitado de los negocios y no haya dinero en el banco, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación que me sostiene. Es en medio de la aflicción que estamos viviendo y en esta extrema dificultad que se avecina, que podemos confiar que tú y yo no nos hundiremos en el valle, que tú y yo caminaremos sobre los montes. ¿Por qué? ¿Por nuestra propia fuerza y habilidad, provisión, sagacidad en ahorrar? No, porque Él dice, Él es mi fortaleza, por la fuerza de Él. Por eso es que podemos terminar gozosamente como Habacuc, cantando, diciendo, con todo yo me alegraré, gozaré en el Dios de mi salvación. Esto quizás es lo más sorprendente. Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe por qué es lo más sorprendente? Porque es en medio de la aflicción. Note que este hombre empezó dudando y termina confiado. Empezó con una protesta y termina con una alabanza. Empezó con quejas y termina con cánticos. Empezó frustrado y termina gozoso. Y no es un gozo fingido. No. No es un gozo superficial. No es un gozo como, ¿cómo está usted, hermano, en medio de esta aflicción? No, bien, sí, usted sabe ahí. No, era un gozo de verdad. Con todo yo me alegraré. ¿Cómo yo sé que es un gozo de verdad? Porque el hombre termina cantando. Termina alabando. Y cuando uno está contento, canta. Una expresión de la alegría es que cuando se está gozoso y alegre, se expresa en cántico. Aquel que está alegre canta. Y este hombre termina cantando. Lo que pasa es que pasamos de largo una observación que el libro hace. Y está en la parte final del versículo 19. Mire cómo dice la última línea. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Es decir, este es un cántico que Habacuc compuso en medio de la aflicción. El hombre terminó alabando a Dios porque él sabía que Dios era suficiente en medio de su situación. Yo me pregunto, y te hago esta pregunta para finalizar, si nosotros podemos mantener lo mismo. Podemos cantar en el medio del caos del 2020. Podemos seguir gozosamente adorando, cantando, alabando a Dios en medio de que la pandemia se expande. Podemos seguir con gozo sirviendo, creyéndole, aún cuando la enfermedad llegue a mi vida. Aún cuando los devastadores vengan a mi nación. Puedo seguir aunque no haya provisión, no haya posibilidad en mi entorno y circunstancia, decir con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Podemos decirlo? Si Habacuc pudo, nosotros también podemos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como iglesia tenemos todavía la realidad que este hombre no tuvo. Mi amado hermano, yo voy a decirle algo. Si ha habido una generación en la historia del pueblo de Dios en la cual deba decir, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, es la generación de los cristianos de hoy. Porque Habacuc dijo esto cuando él tenía la sombra, no la esencia. Nosotros tenemos la realidad. Habacuc tenía el velo, percibía a Dios por medio de sombras, tipo figuras. Nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo nosotros. Habacuc disfrutaba de la visitación de la presencia de Dios.
nosotros poseemos la habitación de la presencia de Dios. Habacuc tenía la promesa de un Cristo, de un Salvador. Nosotros tenemos la herencia del Salvador. Habacuc veía hacia la cruz. Nosotros vemos desde la cruz. Habacuc lo que tenía simplemente era una promesa. Nosotros tenemos la herencia ya completa de que Cristo ha sido muerto, crucificado, ascendido, justificado, y yo estoy en Él. Por eso dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Oh, yo sí puedo decir como Habacuc, con más realidad es que puedo decir, y usted también en su casa, y nosotros y todos decir, en medio de lo que está pasando, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Ahí donde está, reflexiona sobre esto. Quiero que tomes un tiempo para meditarlo, orar, reflexionar, porque en medio de los tiempos que estás pasando, que sean difíciles, hoy el mensaje para nosotros de parte de Dios es la hora. Es la hora de levantarnos, es la hora de levantar nuestra fe. Es la hora de ir a un nivel mayor en fe, en madurez. Está bien que empecemos con una preocupación de desesperanza, está bien, pero vamos a un nivel mayor y es una posición de confianza. Y todavía a un nivel mayor que es una proclamación de alabanza. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Es la hora de Dios para nosotros, iglesia, que proclamemos, que digamos con realidad y con esencia en medio de lo que está pasando. No ha habido una hora, por lo menos en nosotros como nación, que sea tan propicia para decir, con todo yo me alegraré me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es mi fortaleza. Yo oro por el Espíritu Santo, que esta palabra que Dios ha hablado y que está en su escritura, ministra tu corazón, edifique tu mente, te renueve, te quebrante, te levante en fe, en confianza, a vivir en Él, por Él y para Él, como un profeta en su tiempo, como lo fue Habacuc, que es verdad que se levantó preguntando, confundido, diciendo ¿hasta cuándo en Dios? Pero entendió su plan y propósito profético y se convirtió en un agente de esperanza y remanente para su tiempo. Y afirmo que Dios ahí donde estás también te levanta como una voz profética, en ejemplo, en valentía, sabiendo que Dios cuida de ti. Tu mano no está en un virus que se puede propagar, que tu mano no está en la economía y dirección de un gobierno, que tu mano está en el Dios que está sentado en su santo templo y que dijo, la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Si tú estás comprometido con su palabra, en ser agente de la propagación de ese evangelio, de que la tierra sea llena del conocimiento de la esencia del evangelio, esté seguro que Dios cuida de ti, porque tú eres un justo. Y en Él tú vives por la fe que se te ha sido dado. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque no es un tiempo para preocuparnos, es un tiempo para afirmarnos en ti. Gracias porque podemos afirmar nuestra vida, nuestra seguridad, nuestro propósito en lo que tú has hablado, oh Dios. Podemos hoy, Dios, con una confianza certera, no de labios, sino que nace del corazón, producto de un gozo genuino, decir como lo dijo el profeta, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, en el Dios que me cuida, en el Dios que me guarda, porque sé que aunque en las naciones es verdad, porque sé que aunque venga juicio, porque sé que aunque venga realmente cosas difíciles y vendrán, sé que Él hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Yo no me quedaré clavado en el valle de la muerte. Yo levantaré mis pies por Él en las alturas, en el monte de la provisión y la seguridad. Gracias, Dios, porque tu palabra es verdadera. Lo fue para el profeta y lo sigue siendo para nosotros, tus hijos, hoy en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús lo afirmamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, ya sabe usted. Si es de la casa, cómo puede sembrar, como propuso en su corazón. No hay motivación de presionarle, eso nace de su corazón, nada más.
Y si no es de la casa y quiere también sembrar, recuerde, sembrar. No es gastar, sino sembrar. Puede hacerlo a través del medio de la página web o los medios que se pueden estar usted ahí pendiente y conectados, sabiendo de que todo lo que hacemos para Dios no es en vano. Muchas gracias. Afirmo sobre su vida en esta semana que comienza el favor, la misericordia, la paz y la verdad de Cristo a una mayor dimensión. Bendecidos siempre en Él.